Mi nombre es Angie Betancourt, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Este video se desarrolla para la materia Modelos de Desarrollo Económico, cuyo docente es el doctor Alejandro Pérez Soto y Domínguez. Hola a todos, hoy hablaremos sobre Friedrich Hayek y John Rawls y sobre sus ideas de una sociedad liberal. Continuando, haremos una breve presentación de nuestros exponentes liberales. Friedrich Hayek fue un economista, jurista y filósofo vienés de la escuela austriaca que nace en Viena en 1899. John Rawls fue un filósofo estadounidense, profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard. Nace en Baltimore en 1921. Tenemos a dos exponentes del liberalismo del siglo XX, por un lado Friedrich Hayek y por otro John Rawls. Estos dos filósofos durante su vida académica realizaron aportes de gran relevancia a la filosofía política. En dichos aportes se pueden encontrar similitudes, pero también se encuentran divergencias en sus puntos de vista de acuerdo al ordenamiento de la sociedad liberal. Un ejemplo de ello es el conflicto entre libertad e igualdad y los principios según los cuales deben regir un orden social liberal. Independientemente de sus divergencias, sus concepciones del mundo y sus planteamientos sobre la organización social y política, parte que sean reconocidos como pensadores liberales. Ahora bien, empezaremos hablando del Premio Nobel de Economía en 1974, Friedrich Hayek, para lo cual haremos alusión a uno de sus libros que nos presenta una síntesis del pensamiento de dicho autor, Fundamentos de la Libertad, publicado en 1960. La presentación de este libro se da en tres partes. La primera se titula El valor de la libertad, la segunda, La libertad y la ley, y la tercera, Libertad y Estado-Providencia. Además, al final de este libro se presenta un epílogo cuyo nombre es ¿Por qué no soy conservador? En esta ocasión nos remitiremos a las dos primeras partes del libro, El valor de la libertad, en el que el autor enfatiza en la importancia que la libertad tiene y ha tenido a lo largo de la historia, apelando a argumentos humanos a modo de reflexión. En la segunda parte, Libertad y ley, Hayek establece relaciones que hay entre las buenas leyes como instrumento para la libertad individual y hace referencia a las distintas instituciones cuyo propósito es defender la libertad de los seres humanos. Y es así como se ve la constitucionalidad como defensa de la libertad de los individuos. Ahora hablaremos de unos pocos de los tantos conceptos e ideas que expone Hayek en su libro Fundamentos de la Libertad, empezando con que este autor manifiesta la preferencia a que exista un orden social liberal, ya que éste permite un mejor uso de las fuerzas del conocimiento. Dicho conocimiento alude a esas fuerzas espontáneas que se encuentran dispersas en la sociedad, lo que implica el libre mercado como parte esencial de una sociedad libre. De esta manera, los individuos se pueden beneficiar del conocimiento que otros poseen. Con respecto a las instituciones, tradiciones y costumbres, el autor reconoce la influencia que ejercen en la formación de las personas que pertenecen a una sociedad. Uno de los conceptos que hace parte de los debates de filosofía política es la libertad. Y en este caso, Hayek define de forma negativa la libertad, que es producto de la ausencia de coacción arbitraria de terceros. En este punto es importante definir qué es coacción. ¿Cómo se puede entender la coacción? Según este pensador austriaco, coacción se refiere
al estado en que el individuo es usado por un tercero, quien puede ser una persona o el Estado, de manera arbitraria a sus fines, y por lo tanto reconoce que la libertad es una condición que solo puede darse en sociedad, en relación entre hombres y no entre factores sociales. En cuanto al análisis que realiza Hayek sobre la desigualdad, hace alusión a dos tipos de igualdad: la igualdad natural y la igualdad moral, donde la primera se refiere a la diferencia de talentos que los seres humanos han heredado, y la igualdad moral se refiere a la aplicación de las mismas reglas y normas a todos y cada uno de los individuos. Y como resultado de este análisis, reconoce que todas las personas no poseen los mismos talentos, y es por ello que debe reconocerse que la aplicación de igualdad moral a personas que son desiguales, los resultados que se obtendrán serán más desigualdad, por lo cual propone una solución de la desigualdad a largo plazo, donde dice que las mismas fuerzas que generan desigualdad entre las personas serán las mismas que se encargarán de acortar las distancias entre los que más tienen y los que menos poseen. Al hablar de desigualdad, se hace necesario traer a colación lo que piensa este autor sobre la justicia distributiva como medio para avanzar en la búsqueda de igualdad entre las personas en cuanto a un proceso social a través del Estado. En consecuencia a lo anterior, plantea que sería la destrucción del Estado de Derecho sobre una base de principios de aplicación general, cuando se retoma la idea anterior de que esas fuerzas que generan desigualdad se encargarán de reducirlas. Un ejemplo de ello es el mercado como orden espontáneo, que se basa en leyes generales y principios que dan la posibilidad de pensar en establecimientos de una política de distribución de recursos. En el mercado es imparcial. Para ir finalizando con Hayek, hablaremos sobre cómo él ve el mundo, siendo Hayek partidario del liberalismo clásico, que considera la capacidad racional humana como limitada. Es por esta razón que Hayek nos plantea el concepto de orden espontáneo, el cual sería un concepto central de su propuesta. A esto hay que sumarle que este pensador tiene una visión evolucionista de la sociedad, la cual es producto de su adherencia al pensamiento austriaco, por lo cual considera que el orden social no debe ser planificado, sino debe desarrollarse de manera natural y espontánea, y que en este punto podríamos relacionarlo con el concepto introducido por Adam Smith en la libre interacción y autorregulación del mercado, la mano invisible. Es por ello que Hayek nos empieza a mostrar cuál es el papel que debe ejercer la ley en el desarrollo de un orden social liberal que se desarrolla de manera espontánea. Debemos aclarar que Hayek no pretende la desaparición del Estado, sino un Estado mínimo liberal de derecho, optando por preguntarse o porque se preocupe de qué manera se puede estructurar y organizar para que éste ejerza la coacción de la manera más mínima posible, para así contener al Estado mismo, ya que éste posee el monopolio de la fuerza. Ahora hablaremos de John Rawls. Este filósofo centra sus esfuerzos y pensamientos en la manera en que se debe establecer una sociedad justa. Para ello, el autor acepta que los individuos tienen intereses egoístas, o más bien apelan a sus propios intereses. Teniendo en cuenta lo dicho, busca la manera que se pueda formular una propuesta de una construcción de un orden social que pueda ser aceptada por dichos individuos. Es de reconocer que no es una tarea fácil la propuesta de Rawls,
Para intentar comprender lo anteriormente dicho, el día de hoy hablaremos sobre su libro Una teoría de justicia, publicada en 1971, el cual consta de 3 partes. La primera se titula La teoría, la segunda Instituciones y la tercera Los fines. En desarrollo de este video se hará alusión a la primera parte, en la cual John Rawls nos proporciona una forma para elaborar principios de justicia que no dependan de los individuos o intereses de los grupos involucrados. A continuación presentaremos de manera general las propuestas básicas de John Rawls. Empezando, Rawls retoma la noción de contrato social para establecer unos principios universales independientes de las características específicas de una u otra sociedad, de modo que puedan suspender contingencias arbitrarias y por ello lograr que dicha propuesta sirva para elegir de manera justa un orden político y social que aporte a la convivencia humana. Al ser consciente de que los individuos se mueven en los intereses personales, este filósofo propone que las personas estén en una posición que ignoren las cosas que buscan o desean bajo sus propios intereses. De esta manera, se adhieren a los principios universales con los cuales desean organizar las instituciones para que rijan en orden social justo. Por ello, Rawls recurre al uso de la hipótesis de la posición original, que tiene bases en una teoría contractualista y con lo cual propone un nuevo contrato social, y de dicha teoría es conocida como neocontractualismo, y de ahí se deriva el nuevo contrato social que nos presenta Rawls. Este nuevo contrato se basa en la idea de que los hombres cooperen entre sí y en el desarrollo de la sociedad, y son conscientes de que mediante a esta cooperación pueden maximizarse el producto social, lo cual es conveniente para todos. Los problemas que surgen en este modo de producción de corporación, dado la naturaleza egoísta de los hombres, es que algunos querrán poseer más que otros. Al presentarse esta discordia entre los individuos, Rawls propone formular unos principios en los que todos puedan estar de acuerdo, a partir de los cuales se distribuyen las cargas y beneficios, deberes y derechos respecto a la cooperación social. En esta posición original que se refiere es al estado de que se asegura de que todos los acuerdos sean imparciales y que los individuos actúen en pro de un bien común, con lo cual se lograría a través del velo de ignorancia, en el cual impide que los individuos piensen en los principios que les convendría a intereses particulares, ya que se han sido extraídos de su posición en la sociedad. En cuanto a los principios de justicia que propone Rawls, son 2 los cuales explican que se aplican a una sociedad en especial. El primero es el principio de libertad, el cual establece que todos los individuos deben tener los mismos derechos y libertades básicas en una sociedad. Y el segundo, el principio de desigualdades sociales y económicas. En esta segundas, Rawls nos pretende que sean eliminadas, sino que sean legítimas si se cumplen ciertas condiciones, como son que se generen en un marco en que el acceso a cargos y posiciones sociales sea posible para todas las personas, y en otras palabras, que exista igualdad de posiciones para todos los individuos. Y la segunda es que las desigualdades generadas en ascenso y beneficios de estos cargos y posiciones
rebunden en el beneficio de los miembros que menos afortunados han sido en la sociedad. Es importante aclarar que para Rawls lo más importante es la libertad individual. En cuanto a la visión que este autor tiene sobre el mundo, se hace referencia a que desea que se establezca la necesidad de la creación de una propuesta para la construcción de un orden social basado en unos principios universales de justicia alcanzados por individuos racionales, por lo que alega que el orden social debe organizarse de manera que tal en sus bases se haya establecido unos principios universales de justicia que los individuos puedan conocer mediante la abstracción en una situación hipotética en la que estos serán descubiertos. Para finalizar, otorgamos los créditos y agradecimientos a las personas involucradas en la exposición de dicho tema. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.